Yo creo que es una carrera de largo aliento. Yo creo que si alguien estudia arquitectura tiene que entender que no va a tocar la flauta por casualidad y que no hacen nada antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un buen poema, digamos, un poeta, bueno, Baudelaire, hicieron su obra, pueden no ser muy jóvenes. ¿Ah? No hay arquitectos precoces. Pero no hay arquitectos precoces porque la arquitectura no se acomete y se consuma en un solo paso. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Verdad? O sea, yo pesco ahora unos metales y empiezo a armar una escultura y la armo. ¿Ah? O pesco una hoja y armo un dibujo y lo armo. O pesco una cosa y me pongo a escribir un texto y lo armo. Pero hay una obra de arquitectura, tiene muchísimos pasos hasta llegar a eso. Y por otra parte, porque el espacio es muy distante de la mano, ¿no es cierto? O sea, el hombre, digamos, va del tacto pasa del tacto a la vista, o sea, pasa del cuerpo, de los volúmenes, digamos, al espacio. En primera instancia no está el espacio, en primera instancia están los cuerpos. Por eso que casi todos los escultores son táctiles. Y hay muy pocos que tienen espacio. Digamos, Claudio Girol, argentino, tiene espacio y su hermano Ennio Yomi tienen espacio. Pero los demás en general no tienen espacio. En Chile no hay, a mí se me han enojado muchas veces porque lo he dicho, no hay ningún escultor con espacio, porque el espacio es distante. El hombre tiene próximo, el hombre primero piensa táctilmente. Después con el espacio, es un segundo paso, por eso que tampoco puede acometer joven la arquitectura. Si uno mira los proyectos de los jóvenes, siempre son llenos de elementos, columnas, elementos, cosas. ¿Por qué? Porque se pueden agarrar a eso. En cambio, un vacío interno no lo pueden agarrar, es inagarrable. Entonces tiene que tener otra disciplina mental, otra elaboración. Sácalo con el edificio, porque si no... Pero sí, tiene que tener otra elaboración para hacer eso. Aquí tendría que hablar largamente del problema de cómo habita el hombre con respecto al espacio. Y el primer problema que tiene el hombre cuando se hace, como quien dice, se manifiesta su dimensión es con el fuego, que es el primer centramiento del hombre. Esto lo he explicado algunas veces, porque es lo que yo más he trabajado como otra vía de pensamiento. Entonces se centra con el fuego primero, cuando aún no tiene arquitectura, pero el fuego ya es un primer centro. Y después, ¿no es cierto?, uno empieza a ver históricamente cómo la arquitectura, ¿no es cierto?, insiste en figuras geométricas, que son todas con un único centro. Y eso se trabaja solo el centramiento, los claustros son todos con un centro único, y después viene la fuente, ¿no es cierto?, que está al centro. Entonces, una insistencia sobre el centramiento que marca el punto del centro, etcétera. Uno puede hablar largamente del problema del centramiento, ¿no es cierto? Y el descentramiento, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno, por decirte así, piensa las cosas no con un centro único, sino que con varios centros para descentrar y producir una disputa entre el centramiento y el descentramiento, porque el hombre es con ambas dimensiones, porque si no el hombre no tendría fuga. El hombre sí que la tiene, porque si no, no podría escapar. Como quien dice, su mente tiene siempre las dos dimensiones, de estar centrado y descentrado simultáneamente, ¿no es cierto? Porque si un hombre lo deja puramente centrado, se desespera, ¿no es cierto? En la sala de clase, yo tenía una ventana arriba que era la que me permitía en un momento fugarme, ¿no es cierto? Porque si no quedo totalmente centrado en la sala, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia es la que uno mete cuando hace una universidad, ¿verdad? Y al producir un descentramiento, introduzco inmediatamente una dimensión del movimiento. ¿Por qué? Porque aquí la dimensión del movimiento era fundamental. ¿En qué sentido? En que aquí se piensa que en una universidad el estar, la palabra estar, en el hecho real de habitar, significa circular. O sea, uno está circulando. ¿Por qué? Porque ahí se produce el acto universitario, no se produce en la sala, no es específico el acto universitario. La libertad de un universitario, a diferencia de la libertad de un colegio, no está ni en la sala, ni en la biblioteca, ni en el laboratorio, ni en el comedor. ¿En qué está? En que está en todas al mismo tiempo y en ninguna en concreto. Y ese estado es este de circular.
Por lo tanto, el descentramiento del espacio es fundamental para que se produzca, ¿no es cierto?, el movimiento, porque si no todos los espacios quedan detenidos. Yo les podría hablar largo de una visita que hice, porque me hablaban, es que si Álvaro Siza y esto, pero si yo no conozco a Álvaro Siza, habría visto alguna fotografía, pero nunca he pensado en él. Y vino Rafael Moneo y él, como así, se agarraba la cabeza, entonces, no, esto no tiene nada que ver, porque me dijo, bueno, voy a ir a verlo. Pero él, esto sería mucho más largo, que un grandísimo arquitecto, ¿no? Eso no está en discusión, piensa a partir de otras cosas, ¿no es cierto?, totalmente. Entonces él encadena, por decirlo así, centramientos. Y centramientos que son siempre con la geometría. Yo nunca encadeno centramientos, yo centro con otras cosas, no centro nunca con la geometría, no centro con un centro único. Él a lo mejor mete unas rampas, pero llegan a un cubo, ¿no es cierto?, que tiene un centro único, yo jamás lo hago, ¿no es cierto?, porque tengo otro espacio en mi cabeza, porque estoy persiguiendo otra cosa, acá estoy hablando, ¿no? A lo mejor podría ser una cosa que tenga un centro, pero que es otra cosa que esto, ya. ¿Qué pasa? Que no es el pensar, no en representar, porque si yo digo, hay que hacer una universidad, voy a hacer un edificio, listo, no puedo pensar esto. Ese es el gran problema, que antes se adelanta la representación que se tiene en las cosas, y la representación es una generalidad que se tiene, ¿no es cierto? Entonces bloquea, a mi juicio, esa es mi teoría sobre el asunto, que está escrita en parte ahí, y después la he seguido pensando con la abstracción matemática como fundamento del pensar moderno, digamos, a partir de Descartes, para poder elaborar mi propia teoría sobre todo esto que he pensado, digamos, bueno, son cosas que se van armando paralelamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la forma de pensar esto fue no representarse, digamos, nunca la universidad como un edificio, sino que como una obra de arquitectura. La palabra obra en sí misma no representa nada. No tiene representación la palabra obra. Entonces, eso es una cuestión muy importante, porque te dejan una libertad frente a lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que, como él dice, ir echando los fundamentos de esto, hay que tener las anticipaciones de todo esto y dejar que eso se vaya, por decirlo así, armando solo, porque tiene un tiempo, las cosas tienen un tiempo para armarse, pero como el mundo actual es con la premura de las cosas, y es con la urgencia, y es con los tiempos de la técnica, no confía y no cree en el don, en la visita del don, en todas esas cosas que los griegos creían, ¿no es cierto? Porque los griegos, las musas le soplaban al oído, pero claro, la musa le sopla, como decirte, lo mejor de sí mismo, pero porque él se pone en el lugar para que la musa le sople, ¿no es cierto? Que es lo que no se dice, es decir, porque se deja el tiempo para que las cosas se vayan fraguando y uno, ¿no es cierto?, vive con ellas. Se vive como el espíritu del lugar. Se vive con las cosas. O sea, uno entra, por ejemplo, a esto, como mencioné, en un lugar y empieza a estar a vueltas con ello, pero no hay ningún dibujo. No. En mi caso eso no funciona así, digamos. Funciona que se va armando. Y yo siempre lo explico de la siguiente manera, que en una parte es más parecido a un músico que hace la notación en el pentagrama cuando oye sonar la orquesta, ¿no es cierto? Él escribe lo que está oyendo sonar, no está escribiendo algo, sino que está escribiendo lo que está oyendo sonar, ¿no es cierto?, en su cabeza. Bueno, hay algo de eso. Lo que yo puedo ver es lo que voy dibujando. Entonces, digamos, dibujo al dictado de lo que veo, de lo que he podido anticipar. Pero eso que tú ves, lo ves porque se ha ido fraguando dentro, ¿me entiendes? Entonces, eso es un proceso posible porque rehuyo a la representación, ¿no es cierto? Dejo la representación de lado y no formulo, digamos, más que, por decirlo así, una obra. Y son situaciones en el espacio de la obra, jamás el programa, porque el programa es la indicación que vamos a hacer en una universidad. Pero el programa no es el destino de las cosas. Yo hago una diferencia entre lo que es
o sea, es el destino de las cosas y no el uso. Hago una diferencia entre uso y destino. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un palacio italiano, ¿no es cierto?, el que era el Uffizi, hoy es un museo, pero antes fue un palacio. Es decir, el uso es algo que cambia muy rápidamente, digamos, y por lo tanto la arquitectura no necesariamente se debe al uso, se debe al uso, pero es más que el uso, ¿no es cierto? Es un destino. Entonces, en ese sentido, es armar aquí un lugar de estudio y todo eso, pero si el día de mañana, digamos, aquí, no sé, se le ocurriera hacer otra cosa, ¿no es cierto?, se podría hacer, ¿no es cierto? Se podría hacer, porque lo importante es lo que se logró armar, ¿no es cierto? Eso, y nada de lo que sirva para la universidad va a desdecir, digamos, su propia potencia, pero digamos, se podría armar un museo, digo yo, no sé, otra cosa, habría que verlo, pero no, el programa no forma parte de la primera instancia del pensamiento de la arquitectura, ¿no es cierto?, sino que es una instancia muy posterior, cuando se está, ¿no es cierto?, se tiene como, de alguna manera, por decirlo así, conquistado el espacio, digamos, habitable que uno está proponiendo, ¿no es cierto? Primero, yo siempre también distingo entre la forma y la figura, ¿no es cierto? La figura, digamos, que las cosas toman es con el tamaño, porque primero está el tamaño. Yo creo que lo más difícil para ser arquitecto es tener el tamaño, ¿no? Porque hay arquitectos que, como quien dice, tienen gran habilidad con la forma, pero no tienen el tamaño. Las cosas les quedan pequeñas o les quedan grandes, o no saben hacerlas respirar entre pequeñas y grandes, o bien hacen bien una cabañita, pero los ponen en una obra grande y no dan resultados, ¿no es cierto? El tamaño es un talento innato, digamos. El tamaño es un talento innato. Por supuesto que la capacidad de forma también lo es, pero como decirte, creo que es más difícil el tamaño que la capacidad de forma. Porque el tamaño sí que la capacidad de forma la puede desarrollar en cierta manera una persona. En cambio el tamaño es como la proporción. Sí, es como quien dice que las cosas no te queden pequeñas ni grandes, que las cosas te queden, como quien dice, con los tamaños que tengan que tener, pero que haya una invención que diga, chuta, está bonito, no diga, este puente te quedó alto, este puente te quedó bajo, ¿cierto? Acerquémonos un poco para allá. Entonces...